Ha pasado el Mundial, como lo dijimos en la jornada de ayer, la vida continúa, seguramente hay un duelo que la selección argentina y todo el pueblo argentino va a llevar adelante. Pero es fútbol, la vida continúa, hay que seguir pagando las deudas con los compromisos, el trabajo, la familia. No todo queda en lo que ha sucedido en la gran final del fútbol mundial en la jornada del domingo. Hoy ya estamos prácticamente a 48 horas de esa gran final, donde se terminó el sueño de la selección argentina y la de todo un país. Pero estamos en contacto telefónico y a través de Meet también con Sebastián Maut. Él es facilitador deportivo y coach organizacional, a quien vamos a saludar y darle las gracias y agradecer la deferencia de atendernos en esta mañana. Sebastián, ¿cómo te va? Buen día. Nancy Urquiza y Víctor Gaona te saludamos desde Santiago del Estero. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy Todo Bueno, bien, bien. gusto Sebastián. por la invitación. Bueno, Por favor. muchas gracias por atendernos. Bueno, No, un placer. preguntarte a vos primero, personalmente, ¿cómo estás después de lo del domingo? Bueno, ahora ya con con un poco más del alma en el cuerpo, ¿no? Mm. Después de haber transitado este mundial, que creo que fue diferente para todos los argentinos, o por lo menos particularmente para mí. Creo que yo lo viví diferente al de Qatar. eh, no solamente con las cuestiones de expectativa, porque las expectativas son cuestiones más de cada uno, de cada ser humano, porque no se puede medir eso, porque a veces decimos, che, las expectativas, cómo están, y bueno, eso es muy de cada persona. Ujú. Pero bueno, creo que este equipo fue transmitiendo a lo largo del correr de los partidos, una conexión que creo que no la transmitió en Qatar. Por lo menos esa es mi Claro. interpretación, ¿no? Claro, sí. Sí, Sebastián, sí, creo eso. que buen día, Sebastián, Nancy te Buen día, ¿cómo saluda. andas? Lo que estás diciendo me parece que lo vamos a compartir todos, ¿no? Lo que sí es el comentario generalizado en redes sociales y tiene que ver con el ánimo, ¿sí? Que mostró en el último partido la selección y además también estos videos que se hicieron virales precisamente de la arenga, una arenga muy especial, muy distinta, muy diferente, cargada con una energía como de, bueno, esto es lo que hay y vamos a tratar de salir adelante. O sea, es como una arenga resignada a un futuro que se conoce, pero que no complace a la selección. Y la cara de los muchachos, una energía distinta se notaba en ese vestuario cuando salían a la cancha minutos antes de jugar un partido, quizás el más importante para muchos, ¿no? Ujú, seguro, seguro. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Yo como coach ontológico y como, digamos, como facilitador en este caso, no, ya acá te cambio Ujú. un poco mi mirada como persona, que bueno, también estoy conectado con eso, Bien. pero bueno, también tiene que ver con una cuestión de eso, de interpretación. Yo veo el video y digo, estos chavos, después del partido encima, ¿no? Porque ya estos videos que circulan son post partido, es con el diario del lunes, Mm. Ujú. eh, hoy con el diario del martes, digamos, pero yo digo, che, estos chabones no tenían ganas de jugar a final y creo que no es así, digamos. Pero bueno, Bien. eso, aparte con lo que pasó en el partido anterior, también te puedo decir que hay una sobrecarga energética, te puedo Ujú. decir hasta en eso, emocional, o por lo menos desde el punto de vista del coaching ontológico, que cuando a veces vos das ya todo lo que te queda de energía, porque también seguramente si hablas con un preparador deportivo, seguramente ese equipo estaba ya hasta con su resto físico con lo último, ¿no? Sí, no Pero sé. bueno, Sí. son todos ¿me escuchás? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Pero son todas interpretaciones, son todas conjeturas, pero yo estoy seguro que este equipo, lo que nosotros no le podemos discutir es el nivel de compromiso que tenía. Y yo como coach siempre miro el compromiso. Y yo te voy a decir que este equipo tenía súper compromiso con su causa, Sí, o seguro. por lo menos con lo escuchado y con lo declarado.
Y el compromiso te va a llevar a que vos dejes lo que dejes al todo, y bueno, muchas veces los resultados no llegan. Y la final, obviamente, salir campeón es hermoso, más para ellos, pero bueno, no deja de ser un resultado también, que a veces se puede dar y a veces no se puede dar. ¿No sabes que hay algo muy importante con referencia a lo que hablábamos hace instantes, que tiene que ver con todas estas teorías conspirativas? Se habla como de un aura particular en esa arenga, pero son cuestiones que pasan por el lado de las redes. Pero, a ver, no me gusta autorreferenciarme, muchas veces en los medios no está bueno autorreferenciarse ni ponerse como ejemplo, pero no sé si les pasa a ustedes que yo lo sufrí más, me emocioné más, lloré el partido contra Inglaterra que con la final. Yo consideré el partido contra Gran Bretaña como una final. Y yo creo que muchos coinciden en que toda la fuerza, toda la potencia y toda la energía de los jugadores de la selección argentina estuvieron puestas en ese partido. Es como que puede llegar a la final, más allá de que es una gran final, y ahí por ahí coincidimos con Sebastián y con Nancy, de que llegamos con poca energía, con poca fuerza. Lo que pasa es que el partido con Inglaterra tiene hasta cuestiones culturales Mm, para nosotros. Entonces, Sí, claro. entonces, todo eso juega a nivel emocional desde un partido. Es más, te puedo decir que hasta la conexión que tenemos los argentinos con solo decir Inglaterra, por una cuestión de idiosincrasia y de lo que pasó de los 80 para 82, 83, que fue la guerra de Malvinas, hacia acá. Bueno, y por suerte los jóvenes siguen todavía como tomando un poco Claro, sí. de esa cultura a nivel histórico, al margen de que es un partido, ¿no? Que yo en mm. eso comparto con el técnico de la selección argentina, pero bueno, para nosotros tiene una carga emocional, tiene una carga cultural por los pibes de Malvinas. Esa palabra, decir eso es más, yo te digo, los pibes de Malvinas y se me pone la piel de gallina, y yo tenía un año, 2 años cuando fue la guerra de Malvinas, y para nosotros es muy importante para los argentinos. Entonces vos imagínate todo eso, lo pones en un partido y es como ir a dar a todo, digamos. Y bueno, y ese dar todo muchas veces en 3 días o 2 días más estás emocionalmente y físicamente, chao, ya estás fuera de partido. Claro. Eh, Bueno, igual, de todas maneras, a mí aquí algo no me cierra, no termina de convencerme de Sí. por qué ese cambio tan repentino en la actitud de los jugadores. Bueno, supongamos que como a lo mejor tratando de encontrar una explicación que seguramente sí la hay, tiene que ver Ujú. con lo físico, con el desgaste emocional, tiene que ver con todo lo que nos estás contando, Sebastián, y que uno perfectamente lo entiende, pero es como te digo, no entiendo todavía, después de semejante campaña que hicieron en este campeonato, porque fue el mejor campeonato que nos dio esta selección, después de muchísimos años, después de 32 años traernos una tercera Copa Mundial y después volver a presentarnos con el mismo técnico, con un plantel renovado, con mucha energía, con mucha fuerza, con piernas fuertes, con paso firme, con pelotazos precisos. Y así se plantaba esta selección en este mundial. Y es como que vos prepares la moto, ¿sí? Durante todo este tiempo, la pongas divina, la pongas hermosa y al final, a la hora de acelerar, te quedas sin nafta. Me da esa impresión. Bueno, pero eso nos pasa a todas las personas, que muchas veces vos haces una súper preparación Mm, para lo que sea. No sé, te habrá pasado cuando, no sé, fuiste a rendir un examen en la facultad o sí, fuiste puede ser, claro. a cualquier cosa, digamos, que vos ahora pienses que te pasó en tu vida, que lo preparaste, que lo súper preparaste, que practicaste, que, no sé, hiciste un gran resumen, es que estabas hasta como motivada y de repente llegas al examen, lo miraste al profesor y te paralizaste. claro. Eh, y te empezaron a preguntar cosas que vos las sabías, que vos decís, che, yo esto lo sé.
y de Claro. repente tu conexión o algo disparó, Ujú. algo que dijo el profe o algún hecho que ocasionó en el momento, que se produjo en el momento, y te sacó de eje, te sacó de foco y te fue mal en el examen. Y saliste del examen y dijiste, che, pero yo hice Claro. una super preparación de la materia o hice un super año y resulta que van y me bochen en la última materia que había preparado o, no sé, había preparado un concurso de algo o había presentado un proyecto hermoso para mí y, y bueno, y ese es un resultado, es la R. Mm. Bueno, probablemente hay que cambiar algunas otras acciones, hay que observar más, observarse más para que la próxima no te vuelva a pasar, que también te puede volver a pasar. Pero Mm. bueno, ya te vas preparando diferente porque seguramente hay un aprendizaje. Y seguramente en este equipo hay un aprendizaje para esa final que tal vez en la de Qatar, que probablemente lo hubiésemos perdido, bueno, pero salimos campeones, tal vez si la hubiésemos perdido, capaz que en esta salíamos campeones porque en la otra hubiésemos aprendido a hacer algo que en esta no lo hubiésemos hecho. Claro. Y bueno, los rivales son diferentes, los momentos son diferentes, los días son diferentes, y eso también el ser humano tiene que transitarlo, por lo menos desde una mirada más en el aquí y ahora. Porque bueno, yo hoy estoy bien, yo estoy hablando con vos, pero yo no sé lo que me puede pasar cuando salga a la calle. Mm. ¿No? Claro. Y esa incertidumbre también pasa. Y los jugadores de fútbol tienen una incertidumbre cuando van por el túnel a lo que va a pasar en el partido. Y encima vos tenés el equipo, pero también lo que le va pasando individualmente a cada A uno. cada uno. Eso en el coaching deportivo, Sebastián, se trabaja eso, me imagino, ¿no? Ujú. El tema de, recordemos que hoy los grandes equipos en el mundo, y no solamente estamos hablando de Ujú. fútbol, sino también de otras disciplinas deportivas o disciplinas deportivas individuales, tienen en sus equipos coach deportivos, psicólogos y todo Claro. un equipo Ujú. armado, ¿no? Tal cual, sí, sí, hoy desde las neurociencias, como coaches ontológicos deportivos, tenés psicólogos, tenés sociólogos, tenés filósofos. Hoy los equipos de alto rendimiento, Mm. los equipos y los deportistas de alto rendimiento se entrenan multidisciplinariamente, no solamente en cuestiones físicas, sino en cuestiones mentales, que trabajen la salud mental, que seguramente lo hace un psicólogo deportivo, Mm. trabaja en el aquí y ahora con los coaches ontológicos, digamos, interdisciplinariamente, y también trabajan en cuestiones de neurociencia. Porque bueno, como yo les decía recién, cada momento del ser humano hay que trabajarlo, hay que abordarlo, porque si no, imagínate que las presiones son muy exigentes, Mm. esos jugadores trabajan, su mente es su gran herramienta. Yo te diría mucho más que su físico, porque si no están bien de su mente, ellos no podrían estar ahí, no podrían. Nosotros no podríamos estar ahí donde están ellos, si nosotros no nos preparamos. Eh, lo que les trabaja a esos jugadores o a esos deportistas, la exigencia que tienen es al máximo, digamos, es su 100. Eh, Siempre ellos están al 100 mentalmente y físicamente. Así Además yo tienen que creo, estar, sí, claro, sí, sí. además yo creo que Sebastián Nancy, la mente manda sobre el cuerpo, esto es así, La mente manda sobre el cuerpo, tal cual. A veces vos podés estar súper entrenado físicamente. físicamente, pero si tu mente no está entrenada, créeme que no vas a llegar a ningún lado. Ah, Eh, es como es ese plus, digamos, claro. que vos necesitas. Se habló mucho sobre el liderazgo en este Ujú. mundial y Ujú. más específicamente en nuestra selección argentina, que tenemos como dos líderes, ¿sí? Por un lado Lionel Scaloni y por otro lado Lionel Messi, ¿no? Y que entre ellos hay como una comunión y también se toman decisiones en conjunto. Eso es lo que se habla, ¿no? Pero desde el coach deportivo se trabaja mucho sobre el liderazgo en una persona, ¿no? No cualquiera es líder. Jefe se puede ser, pero líder Claro. no cualquiera. Ujú. Sí, yo creo que, viste la famosa frase, esto si se hace o se nace, Mm, bueno, un poco de las dos cosas, pero
Yo creo que el liderazgo hay que entrenarlo, sobre todo en la manera de ser. Yo creo que en eso está la clave, porque a veces vos podés ser un líder, pero negativo, eh, Ujú. o podés hablar no asertivamente. Entonces, bueno, eso hay que entrenarlo. Y particularmente en la selección, yo creo que hay varios líderes, Ujú. líderes positivos en diferentes momentos. Lo lindo que tiene esta selección para mí, al margen del liderazgo de los Leonel, tanto de Messi Ujú. como de Scaloni, yo creo que tenés otros líderes que son súper positivos, por lo menos desde mi mirada. El Creo Dibu, que por ejemplo. el Dibu Martínez, el Leandro Paredes, yo creo que Otamendi también, bueno, ya hoy Mm. fue su último mundial, se retira. Creo que la Argentina, o por Bueno, lo menos nosotros los que estamos contentos porque Otamendi se viene a River. Claro. Estamos exacto, contentos. bueno, pero también vos tenés un líder que para mí puede ser el próximo capitán de la selección argentina, que es mi mirada, obviamente, mi interpretación, que es Tagliafico, que creo que es un tipo que transmite algo lindo en la Argentina, o por lo menos eso es lo que yo lo miro, lo observo así. Y bueno, y en el banco también tenés gente para mí de una mirada mucho más compasiva, creo que son, por lo menos desde lo que yo lo sigo como Claro. jugadores también, como Pablo Aimar, el Ratón Ayala, Uh, Walter Samuel, creo que son gente que ha conectado a la selección argentina como nunca antes había Ujú. pasado, pero desde otro lugar, no es que lo que antes había era malo, era diferente, claro. porque los Ujú. liderazgos también son diferentes. Nosotros venimos de liderazgos más caudillescos, ¿no? Por así Ujú. decirlo, como Maradona, Ruggeri, Claro. que también tenía que ver un poco con la idiosincrasia argentina, pero bueno, eso va cambiando también, porque los tiempos van cambiando y los liderazgos también van cambiando. Eh, Hasta ¿sabes qué? ujú. Algo muy que va con el cambio de los tiempos y de las generaciones y tiene que ver con que, a ver, en el Mundial México 86 o en Italia 90, ver llorar a un hombre en esos tiempos no era bien visto, digamos. Y nosotros hemos visto llorar a líderes y a deportistas de élite de alto rendimiento en este mundial. Cristiano Ronaldo, el mismo Lionel Messi, Lionel Scaloni en la conferencia de prensa. Vemos a personas, a tipos más humanos y que demuestran que Ujú. los hombres también lloramos. Y Tal lloraron cual, como niños. tal cual. Bueno, eso está bueno. Bueno, eso se entrena, ¿ves? Humaniza. Porque, claro, porque si vos tenés súper entrenado tus emociones, vos te podés mostrar vulnerable en cualquier contexto. Porque mostrarse vulnerable no es mostrarse débil, Débil. es mostrar, decir, che, mira, esto me está pasando, y bueno, lo exteriorizo, ya sea con un llanto, con una sonrisa, o con un abrazo. Y eso creo que el ser humano ha aprendido, o por lo menos está aprendiendo, a que si yo me conecto con eso, que puede ser una emoción buena o una emoción que me lleve a desahogo o de alegría, bueno, creo que está bueno eso. Y creo que eso también conecta con el otro, digamos. Creo que esta selección conecta con eso. Y yo creo que para mí Messi y Scaloni también tienen coherencia como líder, dentro y fuera de la cancha. Sí, Y bueno. eso, el ser humano, o sea, el tipo que ve, el que consume eso, por así decirlo, eh, creo que hace que sea mucho más la conexión que tiene este equipo o esta selección o Messi con la gente, o logró tener más conexión con esa coherencia, tanto deportiva como desde el lado humano, ¿no? Para mí Messi transmite eso. Bien, hablando de estos líderes, Scaloni, por ejemplo, mostró una entereza total durante todo el campeonato. Es el más pensante de los pensantes, digo, yo lo defino así de esa manera, pero recurro a tu especialidad, ¿no? De facilitador, coach deportivo. Estamos hablando con Sebastián Maud en esta mañana, en la primera hora, sobre lo que nos dejó el Mundial para Argentina. Y voy a una figura que en el último partido fue preponderante, que gracias a él no nos golearon. En realidad estoy hablando del Dibu Martínez. Un Ujú. hombre que sería más bien el más intratable de los intratables, porque sabemos
por su conducta, el Dibu es el Dibu, ¿no? Es el rebelde, es el que se manifiesta, es el que muestra sus emociones tal cual son. Pero resulta que en la final me encontré con un Dibu Martínez que salía a consolar, a besar y a abrazar, a consolar a cada uno de sus compañeros. O sea, estaba en otra posición, como el de la contención, el de, bueno, o a lo mejor no le cayó la ficha. ¿Qué puede haber pasado ahí? No, bueno, bueno, Diego Martínez es uno de los, por lo menos en lo que era transmitido, ¿no? Que él, que ha trabajado con coaches, con psicólogos. Fíjate que el Dibu tiene como todo eh, como un entretelón antes de salir a la cancha, esta meditación él hace mindfulness antes de Ah, entrar a jugar, antes del preentreno, del calentamiento. Entonces, es un tipo que sabe gestionar sus emociones, porque las emociones habla de eso, ¿no? De poder entrar y salir. Si yo entreno eso de, bueno, mm, cuando empieza el partido, ya me conecto con una emoción donde me permita jugar, me permita, bueno, de alguna manera contener a mi rival, me tengo que mostrar, no sé, rudo, serio, o como lo quieras llamar, digamos, como, bueno, los jugadores tienen esa conexión, que después viste que tal vez se pegan, pero después se están abrazando. Bueno, eso es claro. entrar y salir con las emociones. Y el Dibu Martínez, o por lo menos de entrevistas que él ha dado todo, él tiene mucho de eso, de poder conectarse con una emoción, salir de esas emociones, y bueno, cuando estoy en el partido me conecto con una emoción que me permita sostener el juego, y después salgo de ahí y ya iré a contener a mis compañeros, que tal vez ya a ese le invadió una emoción, no sé, de angustia o de tristeza, y como que es el fin del mundo, y no es el fin del mundo, pero bueno, el Dibu tiene esa manera de ir a abrazar y de saludar y de felicitar a su rival. Creo Sí. que él está súper entrenado en su gestión emocional. Bueno, sí, el Dibu Martínez fue uno de los primeros integrantes de la selección argentina en salir a decir que, bueno, tenía su Consultaban con la psicólogo, su psicóloga, equipo sí. de salud mental, que me parece muy importante porque Tal cual. estos tipos a este nivel tienen una presión, primero que no tienen una vida propia, ¿sí? Una vida privada, más allá de que lo intentan, pero la presión que tienen en cada uno de sus equipos en donde militan. La presión de muchas veces la exposición a la sobreexposición que tienen, los compromisos que tienen deportivos, como por ejemplo un Ujú. mundial de fútbol, la presión, yo me imagino lo que se debe sentir en el túnel, escuchando a la multitud, vivando por uno, alentando, con esas ganas de querer comerse al mundo. Es mucha presión la que siente un tipo a este nivel de deporte de alto rendimiento. Vos imaginate que eso es como una mochila Mm, que vos vas cargando en tu vida y de repente vas sumando cosas, ¿no? Claro. Y si vos no sabés gestionar ese peso, puede estás en llegar el a horno. lugares muy oscuros, Mm, muy oscuros. Y bueno, y los hechos lo vemos todos los días en la noticia de deportistas que no, o no pueden o no trabajan en su contención emocional, digamos en lo pre, tal vez con un coach. Y bueno, y después cuando vos no trabajas en lo pre, eso después es patológico, se va a la salud mental y termina en cosas muy, muy graves. sí, por eso Eh, tenemos, Claro. perdón Sebastián, tenemos en sí, historia del deporte y del mundo grandes deportistas de élite que han terminado alcohólicos, presos de las tal cual. sustancias, siendo homeless. La verdad es muy complicado. Sí, por eso digo que no todo termina tal vez en algo crítico de salud mental, Mm, sino en diferentes maneras. Cuando vos no trabajás con un equipo o esas personas no tienen asesores, digamos, o facilitadores mm, que realmente trabajen con ellos desde lo humano, después terminan como terminan, digamos. mm. Y eso es lamentable. Pero no solamente a los futbolistas, le pasa al ser humano. Al ser humano. eh, Al ser humano en general. Si los seres humanos no trabajan en lo para poder, desde, no sé, esto que yo decía recién, desde rendir una materia hasta lo que emprender, trabajar un proyecto,
a veces necesitamos ayuda, ayuda por así decírtelo, ¿no? Entonces, si nosotros no levantamos la mano para pedir ayuda, muchas veces estamos en el horno, ¿no? Pero bueno, Mm, eso hay que trabajarlo y poder verlo. Poder pedir ayuda a tiempo es Mm, clave. bien. exactamente. Yo digo, siempre cuando comenzamos a hablar de los coach, en este Ujú. caso, siempre recuerdo a nuestro Rocky santiagueño, ¿no? A nuestro querido Panza, al Chango Córdoba, ¿no? Digo, ¿cuánta falta nos hubiese hecho en ese momento un coach deportivo para que, bueno, él pueda también canalizar esas emociones? Un hombre que a los 7 segundos de comenzado el primer round noqueaba, o sea, iba con todo, ¿no? Yo creo que es distinta, ¿no es cierto? Es distinta la orientación que le puede dar un coach deportivo a un, por ejemplo, boxeador, que es uno solo y de él depende solamente el resultado, a trabajar con un equipo. Es distinto, ¿no? Tal cual, sí, sí, obviamente. Por eso el coaching lo lindo que tiene que es transversal, puede trabajar en Bien. equipo, puede trabajar individualmente. Eh, Como el coach se va a enfocar en el compromiso, el coach ontológico se va a enfocar en el compromiso, Ujú, en poder trabajar las acciones, en poder trabajar un plan de acción, objetivos con el deportista o con cualquier persona, con un emprendedor. Por eso digo que es como es tan transversal, sí. puede hacerlo. Y siempre se va a enfocar en el compromiso, desde la gestión emocional, desde la gestión corporal, desde la gestión lingüística. Creo que es muy importante bueno, que el que lo pueda hacer, lo haga, porque eso te lleva a lugares mucho más, de más tranquilidad emocional, de poder gestionarla, de poder Ujú. conectarte con uno mismo, y eso te va a permitir conectarte con el resto, ¿no? Que, bueno, por lo menos desde mi mirada, creo que sirve muchísimo. Bien, Bien, perfecto. perfecto. Bueno, Me encantó la charla, sí, la muy verdad. buena, la verdad, Nos muy haría falta productiva. este coach a nosotros también, ¿no? De deporte no hacemos nada, bueno, salvo vos que jugás un poquito al Al fútbol fútbol, los nada más. jueves, ¿no? Hay que volver. No, bueno, Claro, bueno, pero el coaching lo sí. podés llevar a tu vida diaria, Diaria. digamos. Claro, O sí, sea, por al supuesto, sí, sí. desarrollo personal, cuando vos empezás a trabajar y empezás a lenguajear cosas que vos decís, che, mirá, yo la verdad no me está alcanzando tal cosa, y empiezan a salir un montón de cuestiones. Bueno, creo que ahí es donde empieza Claro. a salir la luz para cada ser humano. Seba, te consulto. Sí, Hoy se está escuchando mucho, además hay series también, sobre el mindfulness. ¿Qué es? sí. Es una meditación Ujú. consciente. Los que trabajamos en Mindfulness, digo lo que trabajamos porque, bueno, yo tengo mi instructorado también. Es una meditación que no es como tal vez otras meditaciones como el yoga, Ujú. como, no sé, hay muchísimas Ujú. orientaciones, sino vos trabajás con el aquí y ahora. Vos estás meditando, estás respirando, te estás conectando con tu cuerpo. Te estoy haciendo un resumen, ¿no? Sí, Sí. sí, Te estás conectando con tu cuerpo, sin perder contacto con el aquí y ahora. Ujú. Bueno, claro. si hay ruidos, cómo gestionar los ruidos, si hay gente que pasa, cómo te vas conectando vos, y que los ruidos de esa vida tal vez no te saquen de foco, Mm, y te vayas conectando internamente para es poder verdad. seguir. Y a veces una meditación de mindfulness es 10, 15 minutitos, 5 también si querés la puedes hacer, pero no hace falta un espacio, digamos, de tranquilidad absoluta, como tal vez sí tienen Ah, otras bien, Claro. meditaciones. Es claro. poder conectarte con vos mismo, con el aquí y ahora, Ujú, sentir tu bien. respiración. Son trabajos muy sencillos y muy lindos. Es por eso que se lo utiliza mucho en el mundo corporativo y empresarial, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, un poco sale de ahí, digamos. Ujú. Nace de la medicina, en realidad, el mindfulness, Ujú, porque, bueno, empieza a tener conexiones con el ser humano, que hay cosas que van curando a nivel de la misma respiración, y tomando conciencia de tal vez dónde está el dolor y dónde están ciertas cuestiones, pero bueno, después se la lleva mucho el mundo corporativo, y hoy el mundo deportivo también la está tomando. Bien, perfecto. bien, Bueno, muy bien. Bueno, desde el coaching,
es el coaching, sí. ¿Cómo trabajamos para la gente común, para que el que está escuchando esta nota Ujú. y sepa realmente la importancia? Bueno, es preguntarse por ahí muchas veces internamente en qué no, qué es lo que quiero alcanzar y qué es lo que tal vez, no sé si me falta para lograrlo, pero por ahí muchas veces en la R, que es lo que buscamos los seres humanos y que muchas veces nos llaman a los coaches para decir, che, no estoy pudiendo rendir la materia. Bueno, muchas veces no solamente hay cuestiones de acciones, o sea, no cambiando las acciones, a veces llego a los resultados, sino tal vez necesito observarme más atrás, Bien, autoobservarme. ¿Y dónde está esa autoobservación? En mis interpretaciones, en mis creencias, en mis mapas mentales. Muchas veces esas son las limitaciones que los seres humanos necesitamos intervenirla para poder alcanzar logros, objetivos, metas. Pero bien, bueno, a veces te falta la perfecto. pregunta. Y esa Bien. pregunta la tiene el coach, que es un externo muchas veces a tu sistema que vos vivís actualmente. Porque tu sistema hace que vos muchas veces vivas como en un círculo vicioso para con una pregunta puedas llegar a un círculo virtuoso. Perfecto. Me encantó. Bueno, Sebastián, te agradecemos infinitamente estos minutos de tu tiempo. Muy productiva la charla. Sí. Seguramente te volveremos a convocar. Te Cuando ustedes agradecemos gusten. Sí. infinitamente por estos minutos de tu tiempo. No, no, para mí es un placer, para mí es un placer hablar con mi provincia. Usted sabe, bueno, Víctor sabe que vivo en Córdoba, Ujú. pero bueno, soy santiagueño de alma. Déjame mandarle un saludo a la gente de mi querido pueblo de la ciudad de Clodomira. Yo soy oriundo de ahí. Bien. Y bueno, ahora estoy en Buenos Aires en este momento. Así que bueno, para mí es un placer y las veces que ustedes requieran, saben que cuentan conmigo. Bueno, Bien. muchísimas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo, Sebastián. Muchas gracias. Abrazo grande y saludos a todos los santiagueños. Fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias.